Vivencias. Bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el agrado de recibir a Jaime Clara, periodista, escritor, caricaturista, con quien estaremos dialogando sobre su obra, sus vivencias y sobre su nuevo libro, La terrible presión de la nada, recientemente publicado por la editorial Seis Barral. Y antes de comenzar a dialogar con él, nos gustaría compartir una pequeña reseña de su vida. Jaime Clara nace en San José de Mayo el 5 de marzo de 1965 en el seno de una familia de maestros. Su niñez y primeros años de la adolescencia transcurren en su ciudad natal hasta que en 1979 se muda a Montevideo. Es periodista, caricaturista, escritor y docente, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica. Incursiona en el ámbito periodístico a los 8 años, en ocasión de retirar un premio en la emisora CW41 de San José. A los 10 años ya hacía un programa que se llama Casos, Cosas de Todo Un Poco, y a los 15 tuvo su propio programa, Panorama, que se emitía los domingos de noche. Desde ese momento avanzó aceleradamente hacia su carrera periodística. Conduce junto a Sergio Puglia al Pan Pan en la tarde de Radio Sarandí y su propio programa Sábado Sarandí, los sábados de mañana, un espacio dedicado exclusivamente a la cultura que lleva 14 años en el aire. Desde 2013 conduce Por Amor al Arte en el canal Nuevo Siglo TV junto a Malena Rodríguez y además realiza entrevistas todos los días en El Observador TV. A todo este prolífero trabajo debemos agregar que frecuentemente presenta libros y participa activamente en las redes sociales donde publica sus caricaturas. Ha editado 2 libros de poesía, Sin pecado un adorno en 1999, Es inmensa la noche en 2011 y el ensayo en campaña Una mirada sobre propaganda y marketing político en 2009. Y hoy nos viene a presentar su último libro, La terrible presión de la nada, publicado por la editorial Seis Barral. Un libro conformado por 13 cuentos que tienen como común denominador a la soledad, la que no distingue edad, sexo o profesión, en la que aparece una prosa directa y ágil y quedan plasmadas las aflicciones, miedos, nostalgias, soledades y deseos de los personajes, donde la nada surge en forma recurrente en las diferentes historias para sostener esa soledad que entristece y frustra a los protagonistas. Muy bienvenido, Jaime, un honor contar con tu presencia. Muchas gracias por la generosidad y por esto, por este resumen. A los 8 años no incursioné en el periodismo porque hubiera sido muy loco, pero sí me metí en una radio, y ahí fue mágico porque ahí definí lo que quería hacer y bueno, hoy, unos cuantos años después, se mantuvo. Estudiaste después, pero ya empezar de niño Sí, claro. a estar metido en una radio creo que Sí. te habrá dado mucha experiencia. Sí, claro, o sea, lo que para mí fue jugar a la radio en San Claro. José, después trabajar allí, después venirme a Montevideo y que mucha gente muy generosa me abría las puertas de las radios, no para trabajar, sino para venir a mirar, entre ellas esta radio, por eso para mí Sí, me resulta muy... te trae un recuerdo sí, por el año, por los 80. Por los 80, yo era oyente, estaba Alfredo Porcovich en la mañana con un programa que se llamaba... Primero estaba Milton Esquinca, a quien lo terminé conociendo después del 85, sí. Pero después que se fue Milton,
que me honró con su amistad. Estaba Alfredo Perkovich, que yo admiraba pero profundamente y me enseñó muchísimo. Yo venía a conversar con él. Bueno, Germán también, que me acuerdo que Germán me invitó me daba consejos para hacer un archivo que coleccionara el diario Clarín, me decía, y empecé a hacerle caso hasta que mi madre me dijo, pará de guardar diarios en tu dormitorio porque esto es una locura. Jorge Pasculi, una cantidad de gente muy generosa, en Sarandí en aquella época también, que eran las dos radios que yo escuchaba. La verdad que tuve en ese sentido mucha suerte. Y vos te comunicás de diferentes formas, pero ¿qué significa para ti la escritura? No, es una forma más de comunicación, eso así la tomo. Lo mío es la radio, lo que me gusta, para lo que me preparé, para lo que hago, pero en definitiva, si vos te das cuenta que más allá del periodismo tenés la comunicación como centro, como cerno de la vida, bueno, ahí elegís distintas formas de comunicar. Entonces, capaz que en una de esas desarrollás el periodismo radial, pero también la poesía lo es, el dibujo lo es. Sí, tenés varias vetas. Vayamos de a una. La poesía, por ejemplo. Claro. ¿Qué significa para vos la poesía? ¿Qué encontrás en la poesía? La poesía, o sea, yo soy muy lector de poesía. Leo mucha poesía, me gusta mucho, siempre me gustó. Y encontré que en determinado momento podía ser una forma más de comunicación. Y empecé a desarrollarla, a hacerla. Después, lo hago siempre más a un nivel muy interno, con mucho pudor, no se lo muestro a nadie. De hecho, el libro lo edité en Buenos Aires, no vino acá, y mi madre cuando se enteró cuando le mostré el libro, no me creía. Lo mismo me pasó ahora con esto. Nadie sabía que yo escribía cuentos. Son ejercicios personales. Tampoco estoy en esa onda de escribo para mí. Yo lo voy haciendo, después se verá qué es lo que sucede. Yo durante muchos años dibujé, coleccioné caricaturas. ¿Cómo surge eso de las caricaturas? Porque aparte es un dibujo difícil, no Sí, es un dibujo sencillo. En mi casa, después con el tiempo me enteré que mi papá hizo un curso por correspondencia de caricaturas y todavía... Ya lo traías en los genes. No sé si tanto porque él no lo desarrolló, pero... Papá también fue locutor de radio en la radio de San José, pero papá era músico también y yo tengo muy mal oído y pésimo ejecutante. Pero tengo muy claro un primer momento con el tema de caricaturas, sería también la época esa de los 7 u 8 años, porque recuerdo en que por las distintas mudanzas que tuvimos en la familia, recuerdo en qué apartamento fue. Y entonces debería haber sido años 76 o 77. Yo estaba en sexto año de escuela o primero de liceo. Y yo me puse a calcar fotografías de una caricatura, mejor dicho, una caricatura de Atilio García que había hecho un caricaturista que no conocí, de Rosa. Filmaba de Rosa, era caricaturista del País y de Guambia. Y recuerdo que la calcaba mucho, y a partir de ahí empecé a mirar y a coleccionar caricaturas. En el año 84 yo hago un programa de verano en Radio Sarandí con María Carmen Núñez. Ahí entrevisto y conozco a Rodolfo Aroxarena, Aroxa, y ahí empiezo una amistad con él y converso mucho, y a partir de ahí, que coincide con el ingreso a la facultad, empiezo a entender la caricatura como género periodístico. Y ahí es donde me interesa desarrollarla como género periodístico, no como un mero arte plástica, una mera arte plástica, sino una forma de manifestación artística, sino como género periodístico. Porque tenés que apelar al humor, pero también al sentido crítico. Y a la información. Y a la información. O sea, se conjugan muchas cosas. No es el dibujo claro, sí, digo. Tenés que poner mucho de vos, ¿no? Y bueno, y después apareció lo de los cuentos y también quise poner una situación personal, la quise escribir porque me parecía que era por ser muy personal y que no sabía si podía ser tan frecuente, la escribí, me sentí cómodo escribiéndola. Y ahí de a poquito lo empecé a hacer, que es uno de los cuentos que está ahí. Es el único autobiográfico. Y después empecé a hacerlo y durante 20 años escribí montón. ¿Se puede saber cuál fue? El velorio. El velorio. O sea, el protagonista del velorio soy yo. Sos vos. Lo que pasa es todo tal cual. Cambié el nombre por razones obvias, pero todo lo que cuento ahí es verdad. Es el nombre
las escuelas, el nombre de los compañeros de escuela, todo eso. Ese es uno de los más duros, uno de los cuentos más duros. Claro, pero tal cual. De hecho, hoy no voy a un velorio, voy a los velorios por eso que pasó. A los 11 años, más o menos, creo. No, sexto año. Estaba en sexto año. Sí, 11 años debías de tener. Sí. Fue todo exactamente igual. Las calles que recorren esos dos niños para ir al velorio, la casa, en esa calle, todo eso es absolutamente verdad. Y a partir de ahí surge la idea del libro, de seguiste escribiendo. Seguí escribiendo muy lentamente, muy lentamente, hasta que, después en un momento dije, fue exactamente lo mismo que hice con las caricaturas. Se los mostré a alguien que sabía de esto, lo hice con las caricaturas en su momento, lo hice con los cuentos. Estos dos amigos escritores, Claudia Mengual y Luis Fernando Iglesias, me dieron consejos, seguí trabajando sobre ellos. Y un día se los mostré a la editora de Planeta, Claudia Garín, que es amiga, fue alumna, le gustaron y los tuvo como 2 o 3 años, estuvo ahí. Yo tampoco tenía ninguna ansiedad porque lo mío no es esto, o sea, no es mi prioridad, claro. ni la ansiedad. Si esperaron 20 años te imaginas que no me voy a poner. Y hasta que un día nos hablamos y dijo, mirá que es el momento, y es el momento. Es el momento y se publicó. ¿Y qué rol juega la memoria en Jaime? ¿O ha jugado? No, todo el tiempo, mucho. Es fundamental. Quino siempre decía que él a veces se sentía un Miguelito, el personaje de Mafalda, porque se acuerda de cosas estúpidas y no le sirven absolutamente para nada. Y yo a veces me siento así, me acuerdo de cosas que no me sirven para nada, pero me acuerdo. Y a la hora de escribir, esa memoria me sirve para armar situaciones. El resto de las historias son prácticamente todas ficción. Pero sí recurro a elementos de mi memoria, que es lo que lo hacen verosímiles, ¿no? Claro. Entonces, hay tanto dato en tanto lugar, en tanto cuento, que pues al final decís, pero ¿pasó o no pasó? Y en realidad no te importa si pasó o no pasó. No importa, es un cuento para compartir. Y tantos años de periodismo, ¿qué satisfacciones te ha traído? No, todos los días, aunque todo el tiempo. Me gusta demasiado lo que hago. Me divierte porque todo el mundo dice, ¿a qué hora dormís? Un escritor que yo quise mucho, que fue compañero mío en el Consejo de Educación Primaria, me acuerdo que me dijo, mientras estés en la edad de no dormir, aprovechá. Y eso para mí fue como un mandato. Y entonces le trato de sacar jugo al día justamente para... Pero te debes de acostarte temprano, por lo menos. Sí, relativamente, porque trato de estar 10 y media durmiendo, pero duermo poco, pero duermo muy bien. Pero, por ejemplo, los viernes que tengo teatro para poder entrevistar al elenco al otro día, llego a las 11 y media de la noche a mi casa y al otro día tengo que estar a las 3 y media levantado para la radio, ¿no? O sea, sos una persona de poco dormir, eso... Sí, pero lo aprovecho muy bien. Pero lo llevas bien. Por ahora el cuerpo no ha dado señales complicadas, hay que cuidarse. Pero el tema es que cuando uno hace lo que le gusta... Es una satisfacción. Cuando uno hace lo que le gusta... hay poca gente que trabaja de lo que le gusta, ¿no? Uh-huh. Eso es sí, un y eso plus. para mí es fundamental. Hay que tomarse sus momentos, disfrutar cada momento. Creo que inclusive aunque uno trabaje en lo que no le gusta o en lo que no quería, tiene que tratar de buscarle la satisfacción, claro. Porque si no, el día mal. es interminable. Exacto. Y justamente para mí, todo lo que hago, leer, escribir, hacer radio, aunque hagas radio de los temas que no te gustan. Sí, algunos no te gustarán, pero no te digo la mayoría, pero no todo el tiempo estás entrevistando a gente que te gusta, no todo el tiempo estás hablando de los temas que te gustan, no todos los días estás hablando de cosas que tú escucharías, porque hasta eso pasa. Claro. Yo a veces pienso, yo no sé si estaría escuchando esto que yo estoy haciendo. Bueno, pero es parte del trabajo. Claro, pero sí... pero hay que ponerle buena voluntad. Y ahí sale mucho mejor. Todo el tiempo. ¿Qué rol ha jugado el silencio en tu vida? Muchísimo. El silencio es comunicación. Hay un axioma en teoría de la comunicación que dice que todo es comunicación, y aún el silencio. Y cuando a veces uno por circunstancias de la vida se ve obligado al silencio, hasta en esas situaciones del silencio obligado uno tiene que aprovecharlas. Porque el silencio obligado le permite a uno escuchar con otra
con otra tensión. A veces los problemas que tenemos de comunicación los seres humanos, la gente, nosotros con nuestros vecinos, con nuestras parejas, con los dirigentes en nuestro trabajo, etcétera, a veces no estamos escuchando, no escuchamos. Porque aparentemente, aunque estemos en silencio, igual estamos pensando de qué manera voy a tratar de ganarle la opinión. Y yo creo que el silencio es fundamental, y si a veces el silencio es impuesto, es decir, bueno, quiero escuchar con atención, no voy a responder, a veces uno escucha mejor. Entonces, más efectivo el silencio. Sí, el silencio, sí, el silencio es muy importante. El silencio es muy importante. No, y además el silencio no es solamente ausencia de sonidos. Capaz que es una búsqueda interior también. No te quepa la menor duda. Un poco nos contaste por qué decidiste escribir estos cuentos, pero ¿por qué el título, La terrible presión de la nada? Ya la terrible presión son dos palabras explosivas y después atrás viene la nada. Es un título choqueante. En realidad es muy curioso lo del título, además lo conté en la presentación. El título del libro iba a ser otro, iba a ser No está todo dicho. De hecho, el contrato con la editorial es sobre un libro que se tiene que llamar No está todo dicho, que es el título que tuvo mi primera exposición de caricaturas en la década del 90 en San José. Que se llamó de esa manera porque yo no sabía que se me iba a dedicar al tema de la caricatura. Entonces, No está todo dicho, porque yo no sé qué va a pasar después de esto. Y me divertía que el mismo título de aquella exposición de los años 90 fuera el del libro, que me pareció que era un buen título y a la editorial le pareció que estaba bueno. No está todo dicho, además son cuentos, son relatos. Era un buen título, estaba diagramada la tapa, estábamos buscando ilustración todavía, pero ya está, como el formato de Seis Barrales es el mismo en todo el mundo, estaba ya diagramado. Así. Estamos a la búsqueda de la ilustración. Y entrevistando a Mario Delgado Paraín en El Observador TV, hablando de literatura, en un momento él dice, que hace un par de días te confieso, él dice la tremenda presión de la nada. Pero a mí no sé por qué en la cabeza, más que sonando, en ese momento dije, este es el título del libro, en ese momento. Igual en mi cabeza siempre quedó la terrible, y recién ahora me desayuné, pero bueno, no importa. Y entonces termino la nota con Mario, llamo a la editorial y digo, tenemos que cambiar el título del libro. No, ya está diagramado, déjate jorobar, tenemos que cambiarlo. Te lo voy a mandar por escrito para que lo veas por escrito, pero a Claudia Garín, la editora. Y cuando se lo mandé, sí, es un título fuerte. Bueno, elegí el que quieras, te lo aceptamos. Y de hecho, quedó este. Y yo creo que el título maneja además de tener palabras fuertes, creo que transmiten lo que es el libro. Por eso, además, para mí fue un flechazo. Yo no creo honestamente, además, todo el mundo habla del título, todo el mundo, con los que habla del título. Yo no creo en casualidades, ¿no? Sino creo en causalidades. Y por algo pasó eso en ese momento. Yo lo vi en el momento y lo cambié. Después juega con la ambigüedad. ¿Cómo podés presionar la nada? ¿Qué es la nada? La nada es algo corpóreo, no es, se puede presionar. Sí, por eso te dije dos palabras. Por eso. Además, por si fuera poco, terrible. Entonces, una terrible explosión de la nada. Entonces dije, juega con las ambigüedades. Hay a veces en muchos cuentos varios niveles que no sabes si son reales, ficticios, hay mucha fantasía, lo onírico, hay mucha gente que duerme, mucha gente que sueña, mucha gente que cree que sueña, mucha gente que cree que está y no está. Hay mucha ambigüedad, hay siempre varios niveles. Misma exacto. O sea, yo lo noté. Yo te decía, cuando hablábamos del grado de oscuridad del libro, no lo noté tan oscuro. Me parece que son cuentos de la vida real. En cualquiera de los cuentos nos podemos sentir los lectores identificados con alguno de los personajes o de las situaciones de los personajes. Sí, inclusive hablando de los personajes no son perdedores, sino que creo que son no héroes, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa es ser un perdedor y otra cosa es no ser un ganador. Vos podés perder, pero podés no ganar y no sentirte un perdedor. Y bueno, y después sobre el tema de la ilustración también surgió por casualidad,
Y para mí resultó ser de una felicidad enorme que hayan elegido esa ilustración, porque primero no se sabe si es foto o si es pintura. No se sabe si esa mujer en esa ventana... Me enteré que es una fotografía porque leí al final... no sé, es un cuadro, es una foto de un cuadro. Es la foto de un cuadro. O sea, es pintura, es un óleo. Es un óleo. O sea, por eso dice fotografía, porque es una foto de un cuadro, pero en realidad es un cuadro, es un óleo. Un óleo. Entonces no sabes si... Pero mucha gente cree que es una foto, entonces no sabes si es foto o es óleo. Es una mujer en una ventana que primero no sabes si es mujer, suponés que es mujer, pero es humana o es un muñeco. Tiene una máscara, entonces no es ella. No sabes si vos la estás mirando a través de la ventana o es ella que te está mirando a vos. Sí, o qué actitud está tomando. Está media como amenazante o no, o contemplativa, no sé. También juega con los dos niveles. Muchas ambigüedades también. Y creo que se adecuaba perfectamente al título y al espíritu del libro. Y por eso me alegró muchísimo que fuera esta ilustración y no otra. Muchos de los cuentos, decíamos, se desarrollan en esos ambientes decadentes, como bares, prostíbulos, piezas sucias, pequeñas, oscuras. Quizás sea buscando la parte de esa asfixia que sienten los personajes, que jugás con esos medios. Sí. Que capaz que si bien los ambientes no son los cotidianos del día a día, del ritmo de las ciudades de hoy, pero también son otros tipos de asfixias. Entonces yo creo que sí, que hay hoy tenemos cierta cosa asfixiante. Ahí es cuando yo sí me siento que a veces no puedo llegar, cuando el tiempo te vas de un lado al otro, que tenés que llegar en 10 minutos a tal lado, y mucha cosa al lado de esa, ahí cuando te das cuenta que esto es asfixiante. Y entonces también, aunque la realidad sea diferente y sea mucho menos complicada en apariencia, también puede haber ciertas asfixias que impiden que uno se sienta pleno. Y creo que a varios de estos sujetos que están por acá en el libro les pasa eso. Y yo lo señalaba, lo sentí desde el vamos, la nada, que es un tema que aparece recurrentemente, y ahí tomo varias frases que dicen: llenaría el tiempo de la nada. Después del agua sin gas, ¿qué te queda? La nada. Por citar algunas frases, ¿no? Sí. ¿Por qué la nada? Es un concepto que me parece interesante. O sea, en esa cosa de Miguelito que te decía hoy, de acordarme de datos que no me sirven para nada, datos inútiles, como decía Alcina Tevenet, también hay conceptos que aparentemente son muy abstractos. Y sin embargo se puede reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, se pueden hacer trabajos maravillosos sobre el silencio, sobre una piedra. Se puede escribir sobre la nada. ¿Qué es para cada uno la nada? ¿Qué es para Jaime Clara la nada? Y bueno, y la nada yo creo que forma parte del ambiente de uno. La nada la nada pueden ser momentos. La nada puede ser un lugar al cual uno va con su cabeza, en su mente. Cuando yo estoy hablando con Mario Delgado Paraín y él me da el título del libro sin saberlo, y yo me pongo a pensar, yo ahí casi que y lo admito el error profesional, casi que me descuelgo de la entrevista y me voy a otro nivel pensando en que ese era el título del libro. Me voy a un espacio que no debería haber, al cual no debería haber ido, pero me fui a otro nivel, ¿me entendés? Claro. Entonces, creo que cada uno tiene su nada. Cuando uno... Tenía un amigo en el liceo que decía, cuando uno decía, en esas fotos que uno está como melancólico, decía, mira de aquí la eternidad. Y es eso, yo creo que es eso, son esos momentos en los cuales uno está en la nada, pero estar en la nada significa estar en un lugar que es absolutamente personal, íntimo, que cada uno sabe que en ese momento puede estar, a veces acompañado por determinadas canciones, con determinada música. Que en este libro yo lo publicaba, tiene una musicalidad que acompaña el libro. ¿Por qué decidiste tomar esos temas? Porque se adecuaban al relato. Se adecuaban al relato. Simplemente por eso. Pues sí. Pero porque en realidad las historias surgen a partir de o una frase o un hecho. O sea, en realidad hay un punto inicial que yo digo, bueno, esto está bueno,
para empezar a armar una historia en torno a esto. O sea, una idea es la que dispara el Exactamente. cuento. Y bueno, y a veces, como decía Miguel de Unamuno, uno habla de mí, hablo de mí porque soy el que tengo más a mano. Y a veces uno recurre a las cosas que tiene más a mano. Entonces, como yo estoy, por ejemplo, todo el día escuchando radio. Y estás todo el día escuchando historias también. Y es que todos estamos escuchando historias, porque cuando a ti a un amigo, o a un oyente le dicen, o vienen tus hijos y te dicen, ¿sabes lo que me pasó en la escuela? ¿Y qué te pasó? Y te empieza a contar, ya eso él te está contando una historia. O cuando tú le decís a un compañero, che, ¿sabés lo que pasó con fulano? Estás contando una historia. Claro. A todos nos gusta que nos cuenten historias. Y bueno, y entonces capaz que a veces para yo empezar a armar esa historia, la música puede ser un elemento de apoyo, una especie de espuela, claro, para empezar. Y bueno, de hecho, uno de los cuentos arranca con música, porque me resultaba fácil arrancar por ahí, podía haber empezado por otro lado. En otros son más evidentes porque habla de un cantor y entonces era lógico que hubiera música. Claro. Y si yo te digo el todo, si me podés definir el todo en contraposición a la nada. Me acuerdo de filosofía, lo gestáltico, ¿no? Que decían que era cuando juntabas y era el todo, esa mirada. Lo que pasa es que esta cosa tan filosófica que estamos hablando, yo creo que la procesión va por cada uno. Claro. No es que yo esté hablando del todo como algo que puede ser interesante. No, pero no te lo pregunto personalmente. No, pero que estoy reflexionando. Desde el punto de vista filosófico. No, pero al revés. Estoy justamente el todo, ¿no? Pero estoy justamente diciéndole a los oyentes que cada uno tiene su todo. Uh-huh. De la misma manera que yo puedo tener mi nada, que es ese momento único donde me aparto de todo, que además, por ejemplo, mi círculo cercano sabe muy bien cuál es mi nada, que ni se me acerquen si yo estoy escuchando la Rapsodia en Blue de Gershwin. Esa es mi nada. Cuando yo escucho eso, ahí estoy en otro mundo y que nadie me hable, por ejemplo. Cada uno también tiene su todo, y su todo puede ser sentirse pleno. Entonces capaz que puede ser en este momento donde yo me siento súper a gusto conversando de los temas que nos gustan, hablando de una cosa que a mí me produjo mucha satisfacción y que me tiene muy contento. Eso hoy me está llenando. Entonces, claro, en este momento me siento pleno. Entonces, capaz que parte de mi todo es este momento. O esta noche cuando llegue a mi casa y me desenchufe de todo y pueda tomar una copa de vino. Yo no sé. Claro. Pues digo, cada uno lo va a evaluar. Y por eso yo hablaba de lo de lo filosófico, que no necesariamente es una cosa trascendente, sino que es una cosa personal. Cuando cada uno siente que, bueno, este es el momento para sentirme pleno, lleno y tengo que disfrutarlo. Y algunos de los temas comunes de estos diferentes personajes que atraviesan estos cuentos, además de la soledad, están sus aflicciones, los miedos, las nostalgias, los deseos. Historias propias que capaz que hablan de los problemas que vivimos todos diariamente. Yo sinceramente tengo que admitir que en cada cuento, en algún trozo de cuento me pude sentir identificada en algún momento. Espero que para bien. Sí, o sea, para bien o para mal, de acuerdo a mis virtudes y defectos, ¿no? Porque uno ya sabe qué puntos calza, pero aunque me haya sentido identificado para mal o para bien, en algún punto siempre te podés sentir reflejado o identificado. Capaz que es parte de esa la idea de esos cuentos. Te pregunto, digo, no sé. Sí, en realidad, por cómo fueron escritos y durante el tiempo fueron escritos y con la intención, sin ninguna intención previa de publicarse, te diría que me alegro que sea así. No tienen más pretensión que ser historias que enganchen de alguna manera. Ha sido recurrente el hecho de que me digan con algunos cuentos no puedes dormir, porque viste eso,
hay algunos cuentos que son asfixiantes, ¿no? Que querés que el del cordón, por ejemplo, ese hombre que no se sabe. Pero, o sea, entonces, tiene hasta como algo de misterio, decir, pero ¿qué le pasa a este hombre? Claro, que querés terminarlo para ver querés cómo saber termina. Al revés, o sea, digo, a mí me viene la ansiedad de que quiero terminarlo, me produce eso, pero no me va a dejar sin dormir, ni mucho menos. Pero lo han dicho, entonces yo creo que el hecho de que uno se pueda sentir identificado con alguna situación demuestra que por lo menos están inspirados en cosas bastante cotidianas, por más que muchas de ellas puedan parecer irreales, no son inverosímiles. ¿Se puede vivir sin sueños? ¿Qué es para vos la utopía? Una búsqueda permanente. No, sin sueños no se puede vivir, no, para nada. Y quien lo diga creo que puede ser una postura, porque íntimamente quiere, desea algo. Sueña con algo, no, yo creo que sí, es fundamental. Ya capaz que el tema de la utopía puede ser un poquito más complicado. Yo prefiero quedarme con los sueños más cercanos, el poder cumplir hoy plenamente con las cosas que quiero hoy. Que no significa necesariamente vivir el hoy, que está bueno. Uh-huh. Sí está bien mirar a mediano plazo, pero creo que pasa por ahí también, por ser no ser demasiado ambicioso, porque a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces yo prefiero ir paso a paso tratando de hacer las cosas un poquito cada día mejor. Porque además uno aprende todo el tiempo. Todo el tiempo está aprendiendo. Todo el tiempo, todo. No, además digo, en esta profesión te das cuenta que te avasalla, te llegan libros, información, sí, claro, nunca terminás de aprender, cada día sentí que sabés yo al menos me pasa que cada día sé menos. Exactamente. Eternos aprendices, me parece. Totalmente, y hay gente que es muy valiosa, que es muy, muy, muy valiosa, y a veces, por suerte, estamos en una profesión que nos permite conocer a esa gente, ¿no? Y bueno, forma parte del disfrute. Y de enriquecerse uno mismo. Sí, también. Y bueno, y el hecho que lo estemos compartiendo con los oyentes permanentemente también, presentándole gente que tiene cosas para decir. Y en estos 13 cuentos, el lector, como te decía, se puede identificar. Y el caso, por ejemplo, entre amigas, una reunión de excompañeras del liceo, sale a luz nuevamente el tema de la soledad, pero acá la de Elisa y Adriana, que son soledades totalmente diferentes. ¿Por qué? Ese cuento, hablábamos de cómo arrancaban los cuentos, ese cuento arrancó porque una vez leí una frase, o escuché, al final ahora ya ni me acuerdo, de una persona, una mujer, que se quejaba de su memoria, que decía, no puedo con esta puta memoria, algo así decía, como diciendo, por favor, no quiero acordarme de ciertas cosas. Y a mí me pareció muy fuerte esa frase, porque es decir que hoy que me preguntabas por la memoria, los recuerdos la acosaban y no quería tener ciertos recuerdos. Entonces eso me pareció que tenía que ser una frase en el medio de un relato. Entonces bueno, se me ocurrió la reunión de amigas. Y bueno, tenía que armar una arquitectura en función de que en algún momento cuadrara esa frase. Así es que yo escribo. Así es que yo escribo en general. Y bueno, pero y no sé, surgió dos soledades. Surgió la descripción de dos soledades. Te mentiría y estaría inventando para esta entrevista algo que no lo sé. Claro, no. Pero es interesante lo que estás diciendo, porque ahora son análisis que surgen de la lectura de los cuentos. Es verdad, son dos realidades. Una realidad de alguien que relativamente disfruta de estar solo. ¿Cuántas veces hemos escuchado gente autoimpuesta? O decir, no, está todo bien, yo disfruto de mi soledad. Y otras personas que están absolutamente, como el otro personaje, solos, pero no disfrutan, no es una elección de vida. Exacto. Están amargados, agriados, son víctimas. Exactamente. Entonces son dos realidades bien diferentes de una misma situación. Claro, ¿no? Salió así y después, Jorge Bafico decía algo parecido y comparaba el tema de las dos soledades, y bueno, y forma parte también de eso. Y ahora que hablamos de esto, se me ocurre, mirá vos cómo son las cosas, con esto de escuchar radio todo el tiempo, yo a veces pienso lo que significa, por ejemplo, el hecho de la compañía que es la radio, ¿no? Uh-huh. Y para cuánta gente nosotros somos una compañía. Gente que nos escucha y nos tiene a nosotros, nada más.
Alguna vez me ha pasado una situación fuerte en la radio con eso. Y bueno, y ahí te das cuenta entonces que hay gente que la soledad la padece. Sí, o que te cuentan cosas de repente no al aire, me ha pasado también, sí, que te llaman fuera del aire, sí. Te llaman fuera de micrófono y escuchas historias terribles, claro. Y que te quedas desarmado y no sabes cómo seguir el programa o qué decirles también, ¿no? Exacto, porque ahí decís, pero pucha, yo como periodista o como una voz para la gente, soy mucho más importante de lo que yo me imaginaba. Yo creo que ya te pones en el plano ya ni de periodista ni una voz como persona. En ese plano pasás a ser una persona más y decís, como una persona, aparte de esta sociedad, estoy comunicando a alguien que tiene un problema tan serio. Mira, ¿no? El programa que tenemos con Puglia, en la tarde de Sarandí, cumplió en abril 10 años. Y el primer año sacábamos las llamadas al aire. Y el viernes previo al Día de la Madre, teníamos esa cosa tonta que tienen los programas, algunos programas de radio, entre ellos el nuestro, de tener una consigna, ¿viste? Como el tema de hoy es tal cosa para que la gente opine. Nunca entendí por qué lo teníamos que tener, pero bueno. No, si vos recorres el dial hasta ahora, casi todos los programas, salvo excepciones como esta, todos los programas tienen consigna y los oyentes opinan. Bueno, el nuestro es uno de ellos. Pero las llamadas eran al aire, no teníamos mensaje de texto. Y entonces, el viernes anterior al Día de la Madre, nos llama una señora, Graciela de la Unión, que se quería suicidar. Ay, Dios mío. Porque su madre se había suicidado y porque hacía X tiempo, no sé si había sido el verano anterior, pues eso era mayo, Día de la Madre, iba caminando por la Rambla, ve un montón de gente, mirando para abajo, y en las rocas el tipo que se había tirado era su padre. Entonces, la mujer estaba absolutamente sola y desesperada. Entonces, el Día de la Madre... porque empezó a... bueno, ¿qué opinás del Día de la Madre? ¿Cómo viene la mano? El Día de la Madre es una porquería, me quiero suicidar. Fue terrible, que íbamos a cortarla al aire, no podíamos. Y pero también qué presión. No fue terrible. Era la terrible presión de la nada. ¿Ves? Ahí tenés, ¿no? Todo lo que hablábamos. Bueno, creo que hicimos lo mejor que pudimos. Uh-huh. Ahí en esas situaciones límites es cuando uno trata de apelar a todo lo que sabe, puede, siente. Creo que logramos tranquilizarla y bueno, ojalá nunca más supimos nada, no llamó más. Yo creo que no pasó nada grave, pero igual, ¿ves? Esa situación. Entonces yo siempre lo pongo como ejemplo, marcan, claro. Porque hasta hoy nos acordamos con Puglia de esa situación que fue muy fuerte para nosotros. Y bueno, ¿qué haces ante una situación de esa? Entonces, ¿te imaginas que este tipo de cosas, capaz que había mucho de esa mujer que nos llamó hace 10 años, en alguno de estos cuentos. O en alguna de las características de alguno de los personajes. Y volviendo a los cuentos, hay 3 cuentos de una temática similar, pero distintos en la ejecución, que son La luz del televisor, Fan y Tocar fondo, que tratan sin tapujos la soledad física y emocional que sufren las prostitutas y también sus clientes. Y voy a compartir, si me permitís, un fragmento en el que decís: la soledad no es simplemente un estado físico en el que un cuerpo está aislado, alejado de otro cuerpo o con carencia de compañía. La soledad es un estado de ánimo. Y sí, creo que es así. En San José, bueno, no tengo la menor idea cómo son las cosas, pero está muy retratada la sociedad prostibularia a raíz de Paco Espínola, digamos, Sombra sobre la Tierra, fundamentalmente esa novela impresionante de Paco. Y en San José los prostíbulos estaban casi que en el centro de la ciudad durante mucho tiempo. Rincón y Vidal, quien nos esté escuchando se va a acordar perfectamente. Esa 4 cuadras, 5 cuadras, la plaza principal. Después se les mandaron para lejos de las márgenes del pueblo. Pero era una realidad casi de cotidiana. Caminaba, yo era chico y caminaba desde la Plaza 33 hacia la casa de mi abuelo o de algún compañero que vivía por ahí y pasaba por los prostíbulos. Claro, estaban cerrados porque era de día, pero era una realidad que no necesariamente uno la vinculaba con sexo.
O vos te ibas a sacar el carnet de salud a San José, en San José, de madrugada, como pasa siempre, que tenés que ir a horas impropias a hacer cola y todo eso. Y hacías la misma cola con las prostitutas. No que se iban a hacer acá el carnet de salud o no sé qué cosa. Entonces era, te diría que una presencia casi que cotidiana. Y no era ni mala palabra, ni algo escondido. Como sí me pasó cuando vine a Montevideo, que vos te hablaban de la Ciudad Vieja como casi que una zona roja impenetrable, ¿no? Toda la calle Juan Carlos Gómez y todo eso. Digo, de hecho yo nunca la conocí porque siempre me generaron miedo. Entonces, creo que ahí son unos micromundos muy particulares, donde el tema de las soledades, porque me parece, bueno, obviamente muy jodido el tema de que haya prostitutas que tengan que hacer lo que hacen, pero también me parece jorobado que haya clientes que tengan que tomar los servicios. Exactamente. Hay que ponerse de los dos lados y es complicado. Claro. Que también el tema de ponerse de los dos lados tiene que ver con esta cosa también del momento donde hay tantos colectivos que se sienten víctimas con razón de una cantidad de desplazamientos y discriminaciones. También hay otras discriminaciones con menos prensa que son igualmente jorobadas y que no se deben olvidar, ¿no? Claro. Pongo un ejemplo, porque es muy cercano, de un familiar que como hombre ha sido víctima de violencia doméstica por parte de su mujer. Y cuando quiso ir a pedir apoyo al servicio legal de asesoramiento del MIDES de violencia doméstica porque no puede pagarse un abogado, le dijeron que era solo para mujeres. Bueno, y entonces ¿vos qué haces con este hombre que es víctima de violencia doméstica? Va a ser tema de mis próximos 2 programas, voy a hablar de este tema, así que me parece, me lo tomo como una pregunta pendiente. Por eso es que yo he sido muy crítico, y no es tema para hablarlo ahora, con el tema de la discriminación positiva. Yo entiendo el tema de la discriminación positiva, porque en definitiva hay que tratar de igualar los derechos que han sido postergados. Es verdad. Pero porque una discriminación ha sido milenaria, no podés vulnerar los derechos de la gente. Cuando yo se lo planteé a una activista feminista este tema en la radio, me dijo, bueno, pero es un caso solo. Bueno, pero no tiene que ser contemplado. Para esa persona muy cercana, como el resto de los casos. Es su mundo. Pero todos los casos son válidos. Me parece que todos tienen que ser puestos. No. Algunos son más iguales que otros. Lo vamos a tratar. Bueno, y siguiendo con el tema de la soledad, ¿te parece un mal o un bien necesario? Ni mal ni bien necesario, es como cada uno lo lleve. Todos necesitamos estar solos en algún momento. El tema es que no puede transformarse ni en algo que nos pese, y somos bichos sociales, entonces también, y eso lo sabemos desde Aristóteles para acá, entonces me parece que es necesario también la convivencia, es necesaria. Ser un ermitaño no creo que sirva demasiado, pero bueno, también es como cada uno lo lleve. Uno no es quien para dar cátedra de nada, y en los cuentos habrás visto que no lo plantea ni se lo pretende. El miedo, otro tema que es parte de la angustia de algunos de estos personajes, ¿no? Y 5 letras, 1 vertical. Es un cuento en el que el miedo es un gran protagonista y donde se mezcla el relato de Quiroga. ¿Por qué? Porque cuando yo era chico, mi tía Edna, que es la a quien está dedicado el libro, tenía un disco de Hugo Martínez Trobo, que era un gran locutor, que contaba 4 cuentos de Quiroga, y uno de ellos era El galpón, que empieza con la cita. Para mí Quiroga es el cuentista, y es uno de los cuentos menos conocidos de Quiroga. De hecho, me acuerdo que hice una inversión, porque me costó carísimo ese libro, de todos los cuentos completos de Quiroga, en una edición mexicana, increíblemente. Y porque tenía ese cuento del galpón que tiene una reflexión sobre el miedo que a mí me parece fascinante, de lo que es el miedo. ¿Ves? Ese cuento surge a partir de, ¿cómo puedo hacer para meter esta reflexión de Quiroga? Claro. Y desde ahí lo trabajaste. Y ahí lo trabajé, y justamente para meter la definición de miedo de Quiroga dije,
qué mejor que alguien que está haciendo un crucigrama. Claro. Y bueno, todos tenemos miedos. Todos tenemos miedo. Y Héroe por 2 minutos también es un niño que vence al miedo, que quiere jugar fútbol y que te vea a confesar algo. Para mí me resultó muy entrañable porque me recordó a la canchita de fútbol de mi barrio, aunque no jugaba al fútbol, pero sí, ver a todos jugando al fútbol y que tal cual como describís, no existía almanaques ni estaciones salvo el diluvio, que ahí todo se iba para su casa, y que aparte el fútbol es un deporte que une, ¿no? ¿Y qué niño no sueña con jugar al fútbol bien y cuántos no lo pueden hacer? Pero igual no pierden la esperanza. ¿Este cuento es ficción o hay parte de tus vivencias? No, hay mucho de realidad también. La cancha esa existió, ya no está más. Los apartamentos de la Plaza 4 de Octubre existieron, esa cancha también. La canilla donde se toma agua también existió, debe estar todavía seguramente. ¿Jugabas ahí al fútbol? Sí, claro, sí. El edificio, todo ese complejo de apartamentos existe todavía. Los nombres de los jugadores también son gente del barrio, era la barra mía, sí, eso sí. Son nombres verdaderos. Sí. Y en ambos cuentos los personajes, tanto en que estamos hablando en 5 letras, uno vertical y Héroe por 2 minutos, los personajes vencen al miedo. Hay como un mensaje esperanzador, ¿no? Se puede vencer al miedo. O por lo menos hacerte creer que lo venciste. Entonces, por eso tanto hemos repetido que es como cada uno lo lleve. Porque más el miedo es una cosa absolutamente personal. Y creo que, voy a decir una frase muy poco original, el miedo paraliza. Entonces, creo que si hay algo que podemos hacer es justamente tratar de hacer lo posible para vencer el miedo o vencer esas cosas que nos paralizan para seguir adelante. Para algunos puede ser miedo, para otros puede ser otro tipo de trabas. La cuestión es vencer esas vallas personales que a veces nos autoimponemos o a veces se nos imponen. Claro. ¿Qué es más importante para vos? ¿Buscar nuevos caminos o mirar con nuevos ojos? Qué buena pregunta. Los nuevos ojos me entusiasma mucho, porque significa renovarse, significa una búsqueda de lo nuevo. Y la búsqueda de nuevos caminos también. Es una necesidad. Ambas. No lo había pensado. Periodista, escritor, dibujante. ¿Con qué actividad te sentís más afín o cuál disfrutas más? La de comunicar. Todo es parte de lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es parte de lo mismo. Con algunas pago la luz, como, en las otras me dan otro tipo de satisfacciones, claro, más espirituales, pero es todo de lo mismo, parte de lo mismo. Y vos te describís como una persona introvertida. ¿Sentís que a lo largo de estos años ha cambiado esa característica en ti? No, sigo siendo muy tímido. Soy pisciano, soy típico pisciano. No soy muy tímido. Tengo pánico escénico. Las presentaciones de libros a las cuales hacía referencia las leo. No hablo, no improviso. Soy muy inseguro. No. No se nota. Vos lo sentís, pero no se nota. No se nota. Lo que yo transpiro, lo debes de sufrir por dentro. No lo transmitís. El otro día en la presentación del libro, mi madre, que me conoce justamente desde el día en que nací. Te conoce como nadie. Sí, exacto. Me decía, me hacía seña que mirara para arriba, porque yo estaba todo el tiempo, ya hacía que mi vista se escondiera porque no quería ver, porque estaba muy nervioso y todo. Y después me decía, no podés estar así, mirar siempre para abajo. Pero no, aparte un hombre de radio, de tele, estamos solos, de todos los medios. Mirá qué bien que estamos acá. Bueno, estamos tú y yo, el micrófono. Esto es un mundo. Bueno, pero justamente, esto no estamos sobre un escenario. Es diferente enfrentar la cara, es totalmente diferente lo que se siente. En la radio, el programa de los sábados, estoy solo absolutamente en el estudio con el operador y nada más. En la tarde estoy con Puglia y después con mi Juan Miguel Carsolio. No, es totalmente diferente. Y enfrentar la cosa pública o con más gente, no, eso a mí me resulta muy, muy intimidatorio, muy intimidatorio.
¿Crees en Dios? Soy agnóstico. Más de una ocasión te has definido como libre pensador. ¿Qué es para vos, qué significa para ti ser libre pensador? Eso, pero digo, no lo digo para hacer una respuesta simple, sino que creo que hay palabras que son tan importantes y tan grandes que a veces por decirlas o por escucharlas así nomás parece que fueran muy, muy livianas. Ser libre pensador es muy, muy, muy importante porque maneja el concepto de la libertad, que es un concepto supremo, absoluto, y el de la libertad de pensamiento, donde ahí no hay ni momento político, ni social, ni familiar, ni personal, ni de soledad, ni de la cosa multitudinaria que te impida la libertad de pensamiento. Nadie te puede impedir pensar. Eso es tuyo y absolutamente tuyo. Después puede haber otras circunstancias, claro, de expresarse, la libertad de expresión, ahí ya sabemos que eso es más complicado y nos ha pasado a todos, por lo menos los de nuestra generación, saber cuándo, como decía Hugo Batalla, ¿no? La libertad es como la madre, cuando uno no la tiene es cuando la extraña. Pero gente como Hugo Batalla, por ejemplo, fueron los que me enseñaron a ser libres pensadores, y creo que es fundamental sentirse libre a la hora de pensar y de poder ser tolerante y de poder conversar con la gente que no piensa como vos. A mí a veces el mayor elogio que me hacen en la radio es: vos dejás hablar al entrevistado. Parece el ABC. Eso no debería ser un elogio, pero eso quiere decir algo. Quiere decir que hoy estamos teniendo severos problemas de comunicación. Pero volviendo al tema del ser libre pensador, para mí eso es fundamental porque eso nos hace mejores personas, porque nos hace sentirnos libres de pensar y de poder expresarnos. Y bueno, y de aceptar la discrepancia. Para mí eso es fundamental, y más en la profesión en la que estamos, pero digo, en la vida cotidiana. Ahora, como que se mezclan varios temas, ¿no? Para poder ser libres pensadores tenés que tener acceso al mundo de la educación, de la formación. Sí. Si no tenés una base sólida, la libertad de pensamiento sin un sostén sólido es complicado. La libertad se debe ejercer con responsabilidad y es parte de lo que estás diciendo. Y del conocimiento sin también, duda, ¿no? Sin duda, sí. Por eso creo que primero es en la familia y en los hogares donde se debe fortalecer eso. Me gustó cuando leías el arranque, dijiste que creció en un hogar de padres maestros. Eso para mí fue fundamental, maestros de escuela. Y bueno, y después tuve la suerte de ser hijo de la escuela pública, y cuando no pudo ser escuela pública tuve que ir a escuelas privadas o al liceo privado acá en Montevideo, pero también me tocó gente increíble, buenísima, y entonces creo que bueno, sí, todo eso te hace libre pensador. Es una actitud de vida y sin prejuicios, porque a veces es muy complicado pertenecer a determinados colectivos políticos, sociales, clubes de fútbol, clubes de bocha, de bolita, no importa. Y entonces, porque formás parte de determinados grupos, eso inhabilita que puedas conversar con el otro o aceptar al otro o lo que sea. Y para mí, uno puede formar parte de todos los colectivos que quiera, pero ante todo tiene que tratar de entender que quienes no piensan como uno son muy valiosos. Viste que, no sé si te ha pasado en algunas entrevistas, yo le pregunto a algunos entrevistados por la tolerancia, y parecería que ahora es una palabra poco mal vista. Dice, no, la tolerancia no, hay que lograr la convivencia. Parecería que está como en desuso. Lo he preguntado a varias personas del medio de la cultura. Yo tengo un artículo sobre eso. Y es como complejo, ¿no? Porque para mí ser tolerante no significa, o sea, no creo que sea un concepto peleado con el de la convivencia. Yo me siento, yo escribí en el blog del Observador hace un par de años, escribí sobre esto, y a mí me gusta más el concepto de convivencia, pero por lo siguiente.
Porque el concepto de tolerancia puede dar la sensación de que yo te tolero, yo te soporto. Por respeto, capaz. No tengo más remedio que aguantarte. Eso es lo que veo. Entonces, prefiero decir, te acepto como sos, pensando tan distinta como sos, como soy, con todas las discrepancias que tenemos, te acepto. Convivamos, trabajemos juntos, aún en la discrepancia. Entonces, no necesariamente nos toleremos, sino convivamos con ese respeto. Podemos transitar un mismo camino en la discrepancia. Pero es como que cambió o sea, antes. Lo que pasa es que yo no quiero que se devalúe el concepto de tolerancia, que está bueno. Está bueno, pero digo, cuando entra ese debate queda como devaluado. Por eso, yo lo entiendo. O sea, yo me he dado cuenta, digo, a lo largo de las entrevistas, sí, me he puesto a pensar, pero ¿qué ha pasado? ¿Está devaluado? No es que esté devaluado, es lo que tú estás diciendo, es tener otro enfoque más amplio para que no suceda eso de te tolero. Capaz que es una cuestión de actitud. Una actitud. ¿No? Creo que hay que rescatar el concepto de tolerancia, porque creo que estamos, porque creo que el umbral de tolerancia, está bien digo, el umbral de tolerancia en la sociedad ha bajado mucho. Estamos muy poco tolerantes. Es decir, siguiendo el razonamiento que estamos haciendo, ya ni nos aguantamos. ¿No? Ya ni nos aguantamos. ¿Cómo vamos a hacer para convivir entonces? Se habrá que trabajar. Bueno, te invito, estamos ya cerrando el programa, a jugar un breve ping-pong de preguntas y respuestas. La que querés me la atajás y la que no pasamos. ¿Cuál es el rasgo principal de tu carácter? La timidez. ¿Tu principal defecto? La introversión. ¿Tu principal virtud? La tolerancia. ¿Qué te motiva? Comunicar. ¿Qué te desmotiva? La mentira. ¿La palabra que más te gusta? Brava esa. Tiempo. ¿La que menos te gusta? Ignorancia. Un color. Azul. ¿Tu inspiración? La estoy buscando. ¿Qué es lo que más valoras de tus amigos? La lealtad. Un gran amor. El de hoy. Una injusticia. Muchas. Un deseo. Estar vivo mañana. 3 palabras que necesite urgente la humanidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Si existiera el cielo y llegaras a las puertas del cielo, estamos jugando, me dijiste que sos agnóstico, ¿qué te gustaría que Dios te dijera o tú decirle a él? Cuando empieza el programa. Harías como un programa ya. Sí, haría radio. Bueno, dejame un lugarcito, yo también te acompaño. Un enorme placer, Jaime, compartir esta tarde de vivencias contigo. Muchísimas gracias. Desearte muchísimo éxito con La terrible presión de la nada, un libro de 13 cuentos que atrapan al lector desde el principio al fin, así que un excelente libro que a la gente que no lo leyó le va a encantar leerlo, va a pasar un buen rato, bueno, es muy lindo, así que muchas gracias por la generosidad. No, gracias a ti, un verdadero placer. A la audiencia, muchísimas gracias por su amable atención, a nuestros compañeros Marcelo Díaz, Gabriel Juncal y Eduardo Fernández en controles. Nos encontramos el próximo martes en otra edición de Vivencias. Muchísimas gracias y que tengan un excelente jornada. Vivencias.